empezar preguntándole si un ministro del Interior necesita que la población lo apruebe. ¿Necesita el ministro o puede tranquilo, como el caso de Santibáñez, gobernar, manejar la lucha contra la inseguridad de espaldas a la ciudadanía? Buenas noches, Santiago. Y gracias por la oportunidad. Definitivamente, lo ideal sería que un ministro del Interior se haga cargo de liderar la lucha contra la inseguridad, más aún si es el principal problema de lejos, ¿no?, de nuestro país. Sin embargo, creo que ha devenido el actual ministro del Interior en una suerte de principal escudero de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, ese rol que en realidad no le corresponde a él, ha desgastado no tanto la figura de él como Santibáñez, sino la institucionalidad misma del sector y la figura misma del ministro del Interior. O sea, sí, hace mucho tiempo hemos opinado inclusive en la línea de que debería haber poco movimiento en el Ministerio del Interior. Claro que sí, pero eso partiendo de una premisa, que haya un plan, que haya estrategia. Correcto. Y obviamente que hayan tácticas orientadas a luchar contra la criminalidad, orientadas a trabajar con inteligencia bien sostenida, con todo el sistema de inteligencia, orientada a tener un plan nacional de lucha contra la criminalidad. Pero en ausencia de ese plan, en ausencia de esa estrategia y de esas tácticas, evidentemente pues la cosa cae de madura, ¿no? O sea, la permanencia de Santibáñez en el cargo le hace daño al país, más que al gobierno. Al gobierno le hace daño, pero le hace daño al país. Claro, el tema de no las hay olas. posibilidades de diálogo siquiera, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y el tema de las olas que hemos estado viviendo, ¿no? La ola de crímenes asociados a la extorsión en el transporte público en septiembre del año pasado, agosto-septiembre. Lo que estamos viviendo ahora también. Muchos hablan de lo que puede ser un coletazo de una nueva migración importante de venezolanos al Perú. Es decir, la realidad presenta desafíos, pero el ministro parece, y creo, no sé qué opina usted, señor González, el rol del ministro era como una suerte a veces de aquella persona que se ponía botas, pantalón de campaña y o ayudaba o se presentaba un poco como también un uniformado más. Recuerdo figuras como Urresti, la última figura incluso de Víctor Torres Falcón. Me parece increíble estar haciendo una comparación y que salga mejor parado Torres Falcón que el propio Santibáñez, como mostrarte en comando, ¿no? Mostrarte en la conferencia de prensa, presentando algunas, no sé, algunos logros detenidos. Ese rol no lo ha hecho tanto Juan José Santibáñez, ¿no? ¿Por qué cree que esto? ¿Porque no viene de ese mundo? ¿Porque no es un ex policía? Más bien se siente más cómodo en el mundo del derecho, como abogado, ¿no? ¿Esto juega a su favor? ¿Cómo lo ve? Independientemente de los estilos, hoy sí se hace necesario que un ministro sea de origen civil o policial esté identificado con el sector, claro que sí. Pero justamente en ese rol de escudero de la presidenta, se ha llevado de encuentro pues a muchísima gente, ¿no? Se ha llevado de encuentro a comandantes generales, a oficiales, a suboficiales, a grupos especiales, a equipos, digamos, que venían trabajando. Lo último ha sido, pues, desde la policía ha habido cambios, inclusive en grupos especializados en inteligencia en Dirandro, que la verdad, o sea, golpea mucho a las personas, a los hombres y mujeres de la policía que trabajan y tienen un expertise muy especializado, ¿no? Claro. Entonces, pareciera más bien que el rol, no solamente del ministro del Interior, sino de varios ministros, es darle tranquilidad a la presidenta, ¿no? O por lo menos generarle una sensación de tranquilidad o contarle una historia distinta a lo que está pasando, porque hay una desconexión terrible de la realidad o con la realidad de los ministros, ¿no? Hace algunas semanas escuchaba al ministro de Ambiente decir que todo estaba bien, que en su condominio la cosa era color de rosa, y después vemos en las noticias que en su propio condominio la cosa no era tan segura, ¿no? Claro. Entonces,
hay una desconexión. Yo creo que estamos en una etapa, y hoy lo que ha sucedido en la tarde con Óscar Medellus, ya creo que se torna en insostenible la participación, no solamente de Santibáñez, sino de todo el gabinete. La única opción que yo encuentro viable para que la presidenta Boluarte pueda, no sé, encontrarle un rumbo hasta el 26, porque así no llegamos a ningún lado, es convocar a un gran acuerdo por la seguridad, utilizando una plataforma que existe, que es el Acuerdo Nacional, donde el gobierno, el Ejecutivo, el Congreso, con todas las críticas que tengan los entes autónomos y los poderes del Estado, y quienes estamos permanentemente criticando y en oposición al gobierno, podamos conversar y encontrar una salida. Porque este problema es de todos, y lamentablemente quienes parecen que no entienden que el problema es de todos son justamente todos los funcionarios del gobierno, ¿no? Los altos funcionarios del gobierno. Correcto. Interesante el llamado al diálogo, creo que siempre es aplaudido, más allá de que quizá también el Acuerdo Nacional no haya permitido en muchos casos convertir en realidad ese diálogo, ¿no? Pero con la posibilidad de que eso ocurra, tenemos a un ministro del Interior que no está abordando la crisis, tenemos a un ministro del Interior que está más bien en esta posición de proteger a la presidenta o tensar la línea con la fiscalía, ¿no? Que esto es interesante también. Y antes teníamos entendido que este era un cargo muy volátil. Antes teníamos entendido que un crimen en un lugar como una estación de metro hacía que caiga un ministro. Era insostenible, era una vergüenza para un ministro tener un crimen en una estación de metro. Impensado que te pongan un explosivo en una institución como la Fiscalía. O sea, hemos ido perdiendo esos límites, esos checkpoints donde el ciudadano decía, oye, ese ministro no está haciendo su trabajo, cámbienlo, ¿no? Y ahora no basta una balacera en una estación de un metro, no basta un bombazo en la puerta de la Fiscalía. O la gente también ya perdió toda confianza, o la gente también ya dice, bueno, ¿de qué me vale que estos señores estén o no estén? Si igual yo mismo me cuido, yo tengo que pagar 10, 15 soles para que no me metan un bombazo. ¿En manos de quién quedamos los ciudadanos? Lo que está pasando también, Santiago, es que el nivel de quienes tienen cargos, ejercen cargos públicos importantes, ¿no? Sean ministros, algunos congresistas también, no se puede generalizar, pero en gran parte, es como que ha decaído, ¿no? Ha decaído, hemos caído tan bajo. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, los ministros cometen errores políticos garrafales o altos funcionarios, ¿no? Como el jefe de gabinete también de la presidenta Boluarte, y a la vez vocero presidencial, ¿no? O sea, en otros momentos, pues, un funcionario de ese nivel habría dado un paso al costado inmediatamente, ¿no? Claro. Sí, independientemente de la responsabilidad penal o no, simple y llanamente hasta por decoro, ¿no? O sea, creo que se han perdido las formas, los códigos y el mínimo respeto a la función pública, ¿no? Ahora, ese deterioro sí, ahonda más aún la crisis, ¿no? ¿Cómo ve esta decisión de anunciar un vocero que no sé en qué quedó? Se supone que hoy a las 8 de la noche íbamos a conocer la vocería, ¿no? Que no es otra cosa más que una línea de comunicación del Ministerio del Interior para la ciudadanía. ¿Ve necesaria la figura de un vocero dentro del Ministerio del Interior, que lo anunció el ministro la semana pasada y se supone que hoy arranca funciones, pero no sabemos nada de él todavía? La vocería es importante y creo yo que en otras circunstancias permitiría inclusive un menor desgaste de la autoridad, ¿no? Sea del ministro o sea en el caso de la presidenta, claro, como sucede en otros lugares, ¿no? Independientemente de que algunos van a cuestionar la figura legal, si se estableció, no basta con que un funcionario sea delegado para esas funciones, yo creo que es válido. Pero en las circunstancias en las que estamos, o sea, no hay vocero que salve esta situación, ¿no? Ok, justamente claro. por eso considero que es necesario que se abra el diálogo y se pueda concertar. Ahora, y si esto no se da, lamentablemente creo que hemos tocado piso ya, ¿no? Hemos tocado el fondo y esta situación
puede venir prácticamente en que el Estado en general no esté a la altura y no pueda responder ya a la necesidad de darle seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, pero además este problema creo yo que ya se desbordó y ya no es solo un problema de seguridad ciudadana. Creo que ya es un problema de seguridad nacional. El crimen transnacional, las economías criminales, como vienen operando en conexión con gente de otros países de la región, ya creo que ha desbordado el ámbito de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, la policía superada tiene que entrar a tallar el ejército y la ley de terrorismo urbano podría marcar ese camino. No necesariamente, porque doctrinariamente sabemos que el tema de terrorismo se requiere que haya un componente ideológico, político, pero sí, digamos, o sea, el Estado tendría que defenderse con toda la capacidad que tiene. El Estado en su conjunto tendría que tener, insisto, un plan, tendría que tener políticas que existen, inclusive ejecutar políticas y hacer un trabajo conjunto para poder responder a esta situación. Pero lo que no está pasando es que se ejerza liderazgo desde la Presidencia de la República, y por eso es que insisto que quizá la última oportunidad sea echarle mano al Acuerdo Nacional. Y si esto no sucede, yo creo que la sostenibilidad de Dina Boluarte pues, es inviable, ¿no? Bueno, la seguridad ciudadana siempre ha puesto en aprietos a presidentes. Creo que este es un caso excepcional donde no ves esa presión, no ves esa indignación. Vamos a ver, de todas maneras, quiero llevarlo a otro lado, quiero llevarlo al lado de la gestión en seguridad ciudadana. El ex ministro Luis Miguel Castilla dijo que había un 80% de proyectos de adquisiciones, es decir, o proyectos de inversión pública, 80% de proyectos paralizados en el Ministerio del Interior. Es decir, hay plata, pero no sabemos gastarla, no podemos gastarla. Aquí ya hay un problemón, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que 80% de mi cartera de inversiones como ministerio esté parada? O sea, esto es un tema que me imagino supera largamente a Santibáñez. No sé ni siquiera si Santibáñez lo tiene en su cabeza como prioridad, pero aquí ya estamos hablando del aparato estatal que no sirve para nada, que no puede comprar nada. 80% de proyectos me parece una locura. Volví a chequear el dato y era así. O sea, 8 de cada 10 proyectos en el interior están paralizados. Incapacidad de gestión, ¿no? O sea, incapacidad para la gestión, totalmente. Parte del equipo que me acompañó en el Ministerio del Interior fueron algunos de los, principalmente mi jefe de gabinete, Luis Herrera, uno de los que participó en la confección del plan Mariano Santos al 2030, ¿no? Hay un plan, ahí hay un plan establecido para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, hay un plan para cubrir todas las debilidades y todas las falencias en cuanto a las capacidades, no solamente en organización, sino también logísticas que debe tener resuelta la policía hasta el 2030. Hay un costo establecido y una proyección de cómo se podría ir resolviendo. Y además, habiendo dinero, se podría inclusive adelantar esos plazos y resolver. Buenos gerentes, buenos directivos, no sé. Falta capacidad, exacto, falta capacidad. Y obviamente, en todo, como en la función pública, en la gestión pública, como en la policía o en la inteligencia, en cualquier actividad que tenga que ver con la cosa pública, depende mucho quién lidera o quiénes lideran los equipos, ¿no? Y lamentablemente, ante una situación de poca claridad, de poca transparencia, de una situación un tanto tenue, por decirlo delicadamente, inclusive en el manejo de la cosa pública de este gobierno, yo estoy seguro que hay muchos funcionarios y buenos funcionarios que tienen miedo inclusive a asumir retos, ¿no? Entonces, cuando hay confianza en quien lidera, la gente le da con todo y asume, sea en el tema de gestión pública o sea en el tema de inteligencia y más aún en los temas operativos, ¿no? Entonces, correcto, se entiende entonces que creo yo que es un tema de liderazgo y de capacidad para la gestión, ¿no? O sea, hay un tema allí casi multidimensional, ¿no? Porque por varios frentes la gestión en el interior empieza a hacer agua. Gracias, Mariano González, exministro del Interior, con quien hemos conversado sobre los problemas en esa cartera, diciendo que es un tema de seguridad nacional, ¿no? Gracias, señor González, por su tiempo.